la terminó de complementar el Ministerio de Salud ayer, señalando que los responsables de que se hubiera perdido 1 millón de vacunas eran los entes territoriales, los municipios, los departamentos, incluso el Distrito Capital en Bogotá. Sí, claro, y que ellos tendrían que asumir una responsabilidad y también responder. ¿Qué fue lo que sucedió? Sin embargo, lo que se indica desde la otra orilla es que existe una responsabilidad y casi que una obligación del ministerio para evitar que este tipo de vacunas se pierdan. ¿Quién nos ayuda a resolver esto, Paula? Pues Juan Pablo, a esta hora tenemos en Sigue la W a Dora Patricia Bernal. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y hace parte de ese grupo de sociedades médicas que le pidieron a la Corte Constitucional medidas cautelares para evitar un daño irreparable al sistema de salud, porque recuerde usted, Juan Pablo, que son recursos públicos, son más de 70.000 millones de pesos los que se pagaron por estas vacunas. Así que, doctora Dora, bienvenida a Sigue la W. Muy buenas tardes, gracias Paula, un gusto saludarlos. Señor Calvaz, un gusto verlo, lo oigo todos los días. Sí, es cierto, desafortunadamente hemos tenido una situación muy complicada con relación a las vacunas. Desde enero del año pasado el INVIMA aprobó el uso de emergencia de estas vacunas para niños a partir de los 6 meses de edad. Y un año después hemos visto que se han perdido en términos de que se vencieron un número muy importante de vacunas, haciendo pues que se pierda la oportunidad de prevenir las infecciones graves con la aplicación de ellas en los niños, que fue para el grupo, digamos, de edad que fue autorizado. Esta situación genera pues un impacto muy negativo realmente, no solamente en cada individuo, en cada niño, sino también en una situación que se genera cuando utilizamos vacunas y que fue muy exitosa durante la pandemia del COVID, y es el impacto en la protección colectiva. Se necesita que cuantas más personas estén vacunadas, mayor probabilidad tenemos de irle ganando la batalla al virus, porque este se va, digamos, de alguna manera debilitando, aunque él después pues aparece con otras variantes. Sí, desafortunadamente 1 millón de vacunas y un poquito más parece ser, pues, según la información con la que se cuenta, que no fueron utilizadas, y eso significa un costo muy alto para, primero, pues las finanzas públicas por un lado, pero sobre todo para la salud pública en general, porque es que no vacunar a los niños los pone en riesgo para que adquieran enfermedades para que adquieran la enfermedad y que esta sea más grave, que en últimas es el efecto que se intenta con las vacunas, que Sí. es proteger contra la enfermedad más grave. Sí, doctora Dora, pero ustedes piden medidas cautelares. ¿Para qué? ¿Qué buscan ustedes que haga la Corte Constitucional? ¿Quién debe responder aquí por esta pérdida de más de 1 millón de vacunas? Nosotros necesitamos y le estamos elevando una petición muy respetuosa, pues, a todos los que tienen que ver con el asunto. Primero, el Ministerio de Salud, que se investigue, ¿no? Que el Ministerio debe investigar qué es lo que está pasando, por qué no llegaron las vacunas o llegaron a los territorios, y los territorios, si es así como hoy han salido a dar algunas informaciones, fueron los territorios los responsables de no aplicarlas. Por un lado. Por otro lado, también estamos pidiendo a los organismos de control, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría, a todos los entes de control, pues que investiguen qué es lo que está pasando, dónde estuvo el problema, por qué, si teníamos las vacunas, por qué no las distribuyeron, por qué no llegaron a donde tenían que llegar. Al señor presidente de la República, pues, comedidamente y respetuosamente lo mismo, ¿cierto? Porque es que la vacunación es una estrategia de salud pública que garantiza algo que se está planteando en el sistema de salud, y es la salud preventiva. Entonces, si estamos hablando de una salud preventiva, ¿por qué las vacunas no llegaron a los sitios donde deberían llegar? Y por supuesto la Corte Constitucional, para que establezca los mecanismos para que en esta difícil coyuntura, a través de los mecanismos legales que hayan establecidos, pues bueno, se tomen las medidas necesarias
para evitar que daños como este, que pues son irreparables tanto para las finanzas como para la salud pública, sigan aconteciendo. Senadora, pero ¿cuál es, digamos, el nivel de responsabilidad de los entes territoriales y del ministerio? El ministerio tiene que hacer seguimiento a que esas vacunas que se compraron finalmente con dineros de todos los colombianos se utilicen, o esa es una responsabilidad que recae únicamente sobre las secretarías de salud, que una vez reciben las vacunas, pues tienen que aplicarlas y garantizar que estas no venzan. Esto funciona, Juan Pablo, como una espiral. El ministerio es el ente que genera todas las políticas que tienen que ver con vacunación, autoriza al INVIMA, genera los protocolos de utilización, etcétera, y recomienda o ordena a los territorios que tomen las medidas que se han definido. Estas medidas las define el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, que son los CDCs, y ellos dicen, bueno, necesitamos vacunar a niños menores de 6 meses en adelante. Señor Ministerio de Salud, esa es la recomendación, ese es un órgano pues que asesor del ministerio. El ministerio le dice a sus instancias que siguen jerárquicas, territorios, ahí van las vacunas y ustedes deben aplicarlo. Entonces, si usted me pregunta por la responsabilidad, yo pienso que la responsabilidad es de todos, del ministerio, de los territorios, de los órganos de control, etcétera, porque es que todos tenemos que estar sintonizados, trabajando para que las cosas se cumplan en la medida de la necesidad que tenemos de una salud preventiva y sobre todo en un grupo tan sensible como son nuestros niños. Es Dora Patricia Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Muchas gracias por haber estado en Sigue la W. Un gusto para todos y por favor vacunen a sus niños. Muchas gracias, doctora. Óigame, Paula, ¿y usted pudo hablar con alguno de los órganos a nivel departamental o municipal para que le den alguna reacción a los señalamientos desde el ministerio en donde los responsabilizan únicamente a ellos como quienes dejaron vencer estas vacunas? Pues Juan Pablo, hemos logrado hablar con 3 regiones y en una de ellas nos dicen que las vacunas llegaron vencidas. Las vacunas llegaron sin congelación, perdónenme, no vencidas, las vacunas llegaron sin congelación. Llegaron dañadas, sí. Y sin congelación, las vacunas solo tienen un tiempo de 30 días. Ya si no tienen congelación, ya se pierden completamente. Claro. Y lo que nos dicen es que la demora, el problema estuvo en el Ministerio de Salud aquí en Bogotá, que fue el que las importó, las tramitó y las dejó en una bodega durante muchísimos días. Eso es lo que nos dicen desde 3 secretarías de salud, pero Juan Pablo, esperamos hablar con ellas mañana. Pero un segundo. ¿El error de no haber garantizado la refrigeración recae sobre quién? Nos dicen que el del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud las envió ya descongeladas, es decir, perdieron completamente la cadena de frío. Sí, la cadena de frío, que es necesaria para este tipo de... Pero eso tiene un protocolo, eso no es así nomás como que, bien, vamos a sacarlas de congelación. Por eso hay que resolver la duda, para que no nos quedemos echándonos culpas, sino más bien buscando un responsable y bueno, y luego sí seguir, mirar hacia adelante.